Estábamos comentando, María Luisa y yo, si en forma anónima, en una de las hojas que viene en su cartapacio, podrían escribir una opinión sobre 3 aspectos: contenido del seminario, participantes, ponentes y comentaristas, y organización. Si nos hacen algún comentario anónimo, pueden decir todo lo que quieran. No hay compromiso ninguno más que tomar un termómetro de las cosas que debemos tomar en cuenta para los siguientes eventos, porque ya tenemos en cartera muchísimas más cosas interesantísimas. Entonces, bueno, si pueden durante la mañana escribir esto, el contenido del seminario, las ponentes y comentaristas, segundo rubro, y la organización del encuentro, se los vamos a agradecer. Buenos días, tengan todas y todos ustedes, bienvenidos. Este día tenemos el cierre de este magnífico seminario, ni más ni menos iguales. Y para la Facultad de Filosofía y Letras ha sido un honor poder haber contribuido a que se haya logrado este seminario. Vamos a tener en primer lugar a la doctora Alicia Millares hablándonos de democracia y religión, con los comentarios de Marcela Lagarde, una sesión de preguntas y respuestas como todos los días, un breve receso, la doctora Amelia Valcárcel con el tema la agenda global, con comentarios de la doctora Adriana Ortiz Ortega, y enseguida finalmente daremos la clausura y algunos comentarios sobre las posibles conclusiones de este magnífico, magno seminario. Muchas gracias. Un saludo muy especial para la UNAM, el alma mater de toda la República Mexicana. La doctora Gloria Ramírez, cómplice de muchas batallas de la Cátedra de UNESCO de Educación en Derechos Humanos, del cual la Facultad de Filosofía es el Seminario Nuevo León. Gracias a este enlace que hemos hecho con ellos, hemos tenido esas llamadas de Colombia y de otras partes de América Latina, porque la UNAM se vincula con toda América Latina. Entonces, agradecemos a quien esté por allá en México ahorita, y seguramente nos van a estar siguiendo en lo que resta del día, y vamos a tener para rato, para estar avanzando y reflexionando para un buen rato en México gracias a este seminario. Muchas gracias por su participación, su asistencia, y quédense con nosotros hasta el final. Muchas gracias. Ya paso yo. Buenos días. A ver, un segundo. Bueno, el tema de esta mañana va a ser democracia y religión. Perdón. El tema de esta mañana va a ser democracia y religión. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y en teoría lo tenía estructurado, digamos, en dos bloques. Un bloque más general que haga referencia a la democracia y la religión y ver cómo son estos dos planteamientos, y otro ya un poquito más específico que haga referencia, en este caso, a algunas cuestiones que afectan a la Iglesia Católica, a la jerarquía católica. Y me gustaría que quedara claro que cuando hablo voy a hablar de la jerarquía católica. ¿Qué pasa? ¿Que no me veis? Pues es que claro. A ver, de momento así, que no necesito el ordenador. Bien, vamos a empezar planteándonos una cuestión general respecto de las religiones, y es la siguiente. En esencia, las religiones, pongamos por caso el cristianismo, es tolerante, respetan las libertades y se inclinan hacia la democracia, las religiones. Si hacemos esta pregunta, lógicamente la respuesta es no. Pero esta pregunta es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa
porque lo intentaré explicar a lo largo de la sesión. Es decir, porque veremos las tensiones que se producen realmente entre democracia y religión. Planteémonos la pregunta de otra manera. ¿Ha podido instaurarse la democracia en sociedades de tradición cristiana? En este caso, la respuesta es obviamente que sí. Con mayor o menor injerencia de las religiones en la instrumentación de lo político, pero lo cierto es que en las sociedades de tradición cristiana las democracias se han instalado con absoluta naturalidad. Traslademos esta pregunta a otro tipo de religiones. ¿Ha podido instaurarse la democracia en sociedades de tradición musulmana? Y la respuesta es, de momento, que no. Y aquí a mí sí que me gustaría detenerme un ratito en esta cuestión. Es decir, no se han podido instalar de momento las democracias en las sociedades de tradición musulmana. Y de hecho, hace 1 año y medio, las primaveras árabes de alguna manera significaban, y así fue como las percibimos todo el mundo, significaban que quizá ya se iniciaba el proceso democrático en todas esas sociedades. Y de hecho, con ese sentimiento esperanzador fue con lo que acogimos las llamadas primaveras árabes. Así lo contemplamos y a día de hoy, 1 año y medio después, contemplamos con horror el proceso de algo que realmente estábamos esperanzadas y esperanzados hacia lo que se estaba iniciando. Y digo con horror porque solamente hay que fijarse en lo que sucede en Túnez o lo que sucede en Egipto para ver que ese proceso esperanzador hacia las democracias se disolvió totalmente. Fíjense que estamos hablando de un país, por ejemplo, como Túnez, que en ese momento, antes de que se instaurara la primavera árabe, digamos que era el país por excelencia de las libertades de las mujeres en todo el continente africano. Es decir, Túnez estaba a miles es decir, realmente a una distancia muy notable respecto de otros países del continente africano en cuanto a la libertad de las mujeres. Y de hecho, si lo recuerdan, todos pensamos que realmente se iba a dar todavía un proceso mayor de avance, porque cuando triunfa la revolución, la primavera árabe, los hermanos musulmanes nos sorprendieron a todos internacionalmente con listas cremallera. ¿Lo recuerdan? Con listas cremallera. ¿Qué estaban haciendo? Y aquí me voy a salir un segundito. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dándonos un mensaje, estaban tendiéndonos una trampa. Y es una trampa que tiene que ver con lo que hablamos ayer, las trampas que pueden anidar bajo la idea de paridad. Estaban lanzándonos un mensaje saben, es decir, son conscientes de que realmente la CEDAW está ahí, vigilando por las libertades y los derechos de las mujeres. Son conscientes que a nivel internacional se estaba poniendo el foco sobre lo que iba a suceder con la libertad de las mujeres. Y entonces su mensaje mediático fue: no os preocupéis, si van a ir en las listas y además paritariamente. Es cierto, van a ir en las listas paritariamente, pero lo cierto es que con la intención de hacer una auténtica reacción sobre la agenda de la igualdad. Y nosotros al principio nos quedamos así, como diciendo, qué bien, hasta que vemos que realmente también es posible que haya mujeres que sean, digamos, voy a decirlo así, utilizadas, y que esas mujeres realmente trabajen de manera activa en contra de la idea de la igualdad. Y eso sucedió en Túnez. Y en Egipto, pues estamos ante el horror, estamos ante una regresión mayor de la que en ese momento había antes de que triunfaran las primaveras árabes. Y en parte esta tensión entre democracia y religión se explica por lo que pongo ahí, que es lo que voy a intentar explicar ahora.
Si se dan cuenta, tenemos democracia, institucionalidad, derechos y principios, religión, ritos, normas y preceptos. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos tres? De institucionalidad, derechos, principios, ritos, normas, preceptos. Son la columna vertebral, en un caso de la democracia y en otro caso de cualquier religión. La columna vertebral, es decir, el nervio a través del cual se va a modular todo lo demás. Y esto conviene, es muy notable, si nos damos cuenta, que casi parecen la misma cosa. Es decir, apenas hay como diferencias. Es decir, uno dice institucionalidad y se parece muchísimo a ritos. Uno dice derechos y bueno, parece que se parece realmente a preceptos. Principios y preceptos, derechos y normas, parece lo mismo. Solamente cuando entramos en la profundidad de cada una de esas cosas, veremos la diferencia abismal que hay entre ellos. Y eso es un poquito lo que voy a intentar comentar ahora, de manera así muy general. ¿Qué entendemos por institucionalidad? ¿Qué es la institucionalidad en un sistema democrático? Es aquello por lo cual nos reconocemos todos como ciudadanos y como formando parte de una sociedad gobernada por principios democráticos. Esto es, por institucionalidad entendemos que las elecciones se celebren cada X tiempo y que se celebren siempre cada ese X tiempo. No puede haber una labilidad absoluta. Eso es institucionalidad. Y nosotros nos reconocemos en el hecho de que cada X tiempo votamos. Institucionalidad es que las leyes se diriman en los congresos, parlamentos, como lo llamemos. Institucionalidad es que nos dotemos de una serie de leyes que además después sean revisadas, vigiladas por otros órganos políticos. Y todo eso conforma lo que llamamos la confianza, que formamos parte, la confianza de que formamos parte de un sistema de gobierno democrático. Dicho de otra manera, nos da fiabilidad. Eso es lo que supone la institucionalidad. Y de hecho, cuando hay una quiebra de la institucionalidad política, lo que se produce siempre, inmediatamente, es la desafección política. La desafección, porque ya no nos sentimos seguros, ya nos parece que hay demasiada incertidumbre, ya parece que no nos sentimos, no sé cómo decir, comprometidos como ciudadanos con ese sistema de gobierno, si falla la institucionalidad. Por eso la institucionalidad es muy importante en una sociedad democrática y que realmente no sea lábil, porque es como nosotros nos identificamos como ciudadanas y como ciudadanos. ¿Qué son los ritos en una religión? Pues los ritos en una religión viene a ser algo muy parecido. Es la expresión de la celebración de la fe. Es por la cual los creyentes se reconocen como tales realizando una serie de ritos. Es decir, la celebración de la expresión de la fe. El saber que formas parte de una comunidad, en este caso, de una comunidad de creyentes. Los ritos son bautismo, lo sabemos, bautismo, comunión, etcétera. Pero también no solamente los grandes sacramentos, sino el hecho de ir a misa. Es decir, la celebración de algunos ritos, como el ir a misa o la celebración de las fiestas. Todo eso hace que realmente los creyentes se identifiquen. Y de nuevo, hay una exigencia ritual. Es decir, si no hubiera esa exigencia ritual, realmente la desafección de los creyentes hacia su propia religión también se produciría. O sea que, como vemos, son, digamos, mecanismos de identificación, tanto lo uno como lo otro. Bien, pasemos, voy a dejar para lo último derechos y normas. Pasemos a principios y preceptos. Y de nuevo veremos
que hay como una cierta coincidencia. ¿Qué son los principios? ¿Qué son los principios en una democracia? Los principios en una democracia son aquellos valores básicos en torno a los cuales, digamos, son la base, el sustrato valorativo por el cual una democracia se instala. Y los principios democráticos son muy poquitos, Libertad, igualdad y justicia. Y en torno a ellos, realmente, en torno a ese basamento, es como vamos edificando el resto de lo que consideramos una democracia. Muy poquitos. Curiosamente, si hacemos el paralelismo con las religiones, los preceptos, ¿qué son? ¿Qué son los preceptos religiosos? Pues de alguna manera también el basamento. Son una especie de guía de salvación. Indican el camino que hay que seguir para garantizar la propia salvación. Y de nuevo, si los recuerdan, los preceptos, en el caso de la religión católica, son muy pocos. Son solamente 5. 3 principios democráticos y en el caso de los preceptos, 5. ¿Los recuerdan? Son la guía de salvación. Son aquellos 5 preceptos que si realmente los cumples, digamos, tienes garantizada la salvación así como a un 80%. Tus posibilidades de llegar al cielo estarían por ahí. ¿Se los recuerdo? Celebrar la Eucaristía entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ya vamos recordándolos, ¿verdad? Confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección, el tercero. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Estos son los preceptos de la religión católica. Fíjense en una cuestión que a mí me gusta mucho siempre poner el énfasis en ello. Son asesuados. Esto es, ¿qué quiero decir cuando digo que son asesuados? Que son de obligado cumplimiento tanto para varones como para mujeres. No hay aquí ninguna diferencia. No es aquí donde las religiones van a poner las diferencias respecto de lo que han de hacer los sexos. No es aquí, en los preceptos. Son iguales. Y en cualquier otra religión, si vamos a la religión musulmana, también son 5 y también son asesuados. Y son las guías de salvación. ¿Dónde está el problema? Porque el problema realmente, si hablamos de el necesario trasvase que siempre va a haber entre democracia y religión, seriamente, no está en los ritos, y está en los preceptos. Piénsenlo. Los ritos no producen ningún conflicto en una sociedad democrática, para nada. Solamente producirían conflicto si obligaran a todas las personas a cumplir esos ritos. Me explico. Solamente producirían conflicto si obligaran a todas las personas, pongamos por caso, yo no sé si aquí se celebra, ir a misa de gallo el día de Nochebuena a las 12 de la noche y toda la población tuviera que ir. Solamente en ese caso. Y los preceptos, de nuevo, no ofrecen conflicto, no entran nunca en conflicto con otras creencias. ¿Por qué va a entrar en conflicto? Que alguien vaya a comulgar el domingo. No hay ningún conflicto. Es más, si lo pensamos seriamente y si cruzamos ritos e institucionalidad, yo diría que ganamos todos. Porque los ritos muchas veces de las religiones se convierten en fiestas. Que fíjate tú, son fiestas para los creyentes, pero en muy buena medida están ya incluso estabilizadas en los gobiernos y aquí todos celebramos el Día de la Inmaculada Concepción y todos de fiesta. Y los ritos y la institucionalidad también. Hay fiestas nacionales que curiosamente también se benefician los creyentes de ellas. O sea que digamos que ganamos días de fiesta todos. Vamos a resumirlo así. O sea que realmente no están, y quiero poner el énfasis en esto, no están ni en los ritos ni en los preceptos religiosos los conflictos.
No, no vienen de ahí. No vienen de ahí. Vienen precisamente en lo que he dejado para el final, en los derechos de un lado y en las normas religiosas de otro. Ahí es donde se produce el conflicto, seriamente. ¿Qué son los derechos? Ya lo dije ayer, no voy a volver a extenderme sobre ellos, determinan el marco de relaciones, pero sí quiero poner el énfasis en una cosa respecto de lo que los derechos son. Los derechos hablan a la autonomía de los sujetos, a la individualidad. Es aquello por lo cual cada una de nosotros nos hacemos libres y autónomos. Y normalmente llevan consigo pareja, los derechos es cierto que llevan consigo pareja también obligaciones. Obligaciones, que no imposiciones. Y es bueno también distinguir entre estos dos conceptos, obligaciones que no imposiciones. ¿Qué son las normas religiosas, por el contrario? Las normas religiosas, por el contrario, imponen conductas al ser humano de hacer o no hacer determinadas cosas con la finalidad de lograr un mundo humano mejor. Pero en el caso de las normas religiosas es para recibir el premio en la otra vida. Es decir, supuestamente de tener que hacer determinadas cosas se sigue que tú obtendrás un beneficio en el más allá. Ahora bien, ¿estas normas son asexuadas? No, ya no son como los preceptos. Ya no son como los preceptos. Curiosamente, las normas religiosas son absolutamente sexuadas y se convierten en muy buena medida en imposiciones. Y ahí es donde surge el conflicto realmente entre normas religiosas y libertad de las mujeres. Ahí es donde está el conflicto. No voy a especificar toda la lista de las normas religiosas, pero lo cierto es que son las normas religiosas las que están imposibilitando la libertad de las mujeres. Y es más, esas normas religiosas, a diferencia de los derechos que nacen de la autonomía y que reconocen la autonomía individual de las personas, lo que sucede además con las normas religiosas es que no proceden de una moral autónoma. No se eligen libremente. Es decir, hay la diferencia entre moral autónoma y moral heterónoma. En el caso de las normas religiosas, responden a una moral heterónoma. Esto es, son dadas por una autoridad suprema, en este caso Dios, que se convierten de obligado a cumplir. Bueno, lo de Dios no tanto. Digamos, de los intérpretes de Dios en la tierra, que son los que realmente imponen las normas religiosas. Y curiosamente, los intérpretes de Dios en la tierra son los varones. Es otra cosa muy notable. A mí esto siempre me produce cierta perplejidad. O bien Dios no nos habla a las mujeres, que puede suceder, o bien Dios cuando nos habla, como no tenemos suficiente capacidad de discernimiento, no entendemos lo que nos dice. Porque es curioso que nosotras nunca seamos las intérpretes de la palabra de Dios. Pero bueno, al margen. Por lo tanto, este es el conflicto. Y este es el conflicto que tenemos que tener presente siempre que abordamos la cuestión religiosa. Dicho de otra manera, y para concluir con este aspecto general que sí que quería poner de relieve, es decir, la columna vertebral de una cosa y de la otra, dicho, y ya para concluir esta primera parte, podríamos afirmar que en un mundo de ciudadanas y de ciudadanos, los creyentes son posibles. Ahora bien, en un mundo de creyentes, la ciudadanía no existe. Eso es así. Y este es el conflicto realmente que hay que dirimir. Y ese es el conflicto al que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a determinadas posiciones religiosas que sean fundamentalistas y ultrafundamentalistas, que nos están negando la ciudadanía. Porque en una sociedad única y exclusivamente de creyentes, insisto en esta idea, la ciudadanía no existe. Y ahora
me voy a pasar, ¿cómo vamos de tiempo? Me voy a pasar a, ¿cómo vamos? Bueno, ¿estamos otra vez como ayer? Sí. Bien, está bien. Vamos bien, ¿no? Lucía, ¿nos ayudas con el tiempo? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues entonces sí, justamente 10, 15 minutillos y acabo. Me voy a pasar ya sí a cuestiones específicas de, en este caso, del catolicismo. Insisto en remarcar la jerarquía católica. Y voy a empezar, lógicamente, con la visión de la mujer, y además digo de la mujer adrede, porque así es como se expresa siempre la jerarquía católica y más concretamente el Vaticano, con la visión de la mujer que tiene o que tuvo Juan Pablo II y que realmente se ha convertido, digamos, en el nervio conductor de lo que entiende la jerarquía católica de lo que somos las mujeres. Juan Pablo II, en una encíclica fantástica, que es la encíclica sobre las mujeres, intentó a través de ella, y son palabras de él, entre comillas, clarificar la verdad sobre las mujeres. Con ese objetivo fue por lo que escribió la encíclica sobre las mujeres. ¿Y qué dice Juan Pablo II en esta encíclica? Según él, la identidad de la mujer queda confirmada o quedaría confirmada por el proceso mismo de su creación. Es decir, en el hecho mismo de nuestra creación como mujeres ya está nuestro carácter dado. ¿Y cuál es este carácter dado? En la creación de la mujer, va a decir Juan Pablo II, está inscrito, pues, desde el inicio, el principio de ayuda. Es decir, hemos sido creadas y en el hecho de haber sido creadas también ha sido dado nuestro carácter, que es el de ayuda. Las mujeres estamos mediadas por el principio de ayuda. Así pues, para la jerarquía católica, la mujer, digámoslo así, dispone de una naturaleza que se materializa en una forma, y de nuevo comillas, porque es expresión de Juan Pablo II, en una forma de maternidad afectiva, cultural y espiritual que, por ejemplo, en el mundo laboral alcanza su realización más plena en el campo de la educación, de la salud y en las instituciones asistenciales. Es decir, como realmente nuestro ser natural es el principio de ayuda, esa maternidad afectiva y cultural, realmente nos realizamos como mujeres si tenemos que salir al mercado laboral en todas aquellas profesiones que tengan que ver con el cuidado. En la misma encíclica, Juan Pablo II decía que si bien las mujeres tienen que salir al mercado laboral obligadas por las necesidades económicas, también proponía la idea de un salario familiar, de tal manera que ese salario familiar satisfaciera las expectativas económicas de la familia para que la mujer realmente no tuviera que salir al mercado laboral. Pero además también insistía en decir que cualquier otro tipo, digamos, de realización laboral, personal, que no tuviera que ver con estos cuidados asistenciales, con la idea de cuidado, podría ir directamente a la desfeminización de las mujeres, a la pérdida de su feminidad. Pero no se quedaba conforme con eso. Por si no lo entendíamos, fue cuando, además, en esa misma encíclica, definió a las mujeres, porque iba a clarificar la verdad sobre las mujeres, de acuerdo a lo que él dice. De los varones hablaba muy poco, solamente habló dos, tres, un pasaje muy pequeño, ¿no?, que era para decir cuál es el carácter de la mujer, cuál es el carácter del varón. Entonces, del varón decía, los varones tienen una vocación petrina, a imagen de Pedro. Por lo tanto, su realización, pues eso, a imagen de Pedro, en el ámbito de lo público y demás.
¿Cuál es la verdadera vocación de las mujeres? Una vocación mariana. Al hacer esta distinción, Juan Pablo II estaba ya asignando de pasada papeles diferenciados para las mujeres y a su vez estaba por enésima o quintugésima, no se sabe cuántas veces, negando la posibilidad del sacerdocio femenino. Es decir, el papel de la Iglesia, el papel de las mujeres en la Iglesia es la de la vocación mariana y no petrina. Por lo tanto, ese era el argumento para realmente decir que las mujeres no podían ejercer el sacerdocio, porque su papel era distinto. Bien, esta es la imagen, así, a grandes rasgos, de las mujeres que nos trazó Juan Pablo II. Y ahora me gustaría resaltar, y ya con esto acabo, algunas paradojas éticas y sexuales de la jerarquía católica. Es decir, tengamos de fondo esto que acabo de decir sobre la clarificación de la verdad de las mujeres, cuál es la posición de las mujeres en la Iglesia, y pasémonos a un año, 1992, a un lugar, Santo Domingo, a un día, el 12 de octubre. 12 de octubre de 1992 en Santo Domingo. ¿Qué sucede allí? Allí se va a llevar a cabo la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. ¿Con motivo de qué? Con motivo de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. ¿Cuál va a ser el tema objeto de la Conferencia General del Episcopado? El tema va a ser la nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. ¿Quién va a dar el discurso inaugural? Juan Pablo II. Y Juan Pablo II se llega a Santo Domingo con, digamos, tres grandes objetivos. Dar un mensaje a los gobernantes de América Latina, defender el rebaño y anunciar por primera vez la cultura de la vida. Pero volvamos un poco a la fecha, 1992. ¿En qué momento? Y aquí sí me permiten, pido disculpas de antemano porque puedo equivocarme en el análisis del momento. 1992. ¿En qué situación se encontraba América Latina en ese momento? Pues era una situación realmente que yo lo podría llamar como de consolidación de las democracias. Es decir, América Latina ha empezado a estabilizar sus democracias y digamos que en 1992 es un hecho ya bastante real que la democratización y la estabilización y la consolidación de las democracias en América Latina es una realidad. Y además, 1992, digamos que, por lo tanto, esa democratización y consolidación de las democracias en América Latina, en ese momento, digamos que se vivía la plena efervescencia de la vindicación de todas las organizaciones civiles, variadas organizaciones civiles, entre ellas el movimiento de mujeres. Es decir, en cada país de América Latina, la estabilización de la democracia traía consigo demandas de libertad, demandas de igualdad y que, en muy buena medida, también se instrumentaban a partir o a través de los movimientos de mujeres. Pero a la vez, en 1992, si pensamos, por ejemplo, en quién fue a Santo Domingo de los obispos, tenemos que decir que en 1992 ya habían sido expurgados muchos de los teólogos de la liberación, por no decir algunos de ellos asesinados. Es decir, en 1992 tenemos, de un lado, a nivel fuera del ámbito religioso, una cristalización de las democracias y, por lo tanto, una vindicación absoluta de libertad y de igualdad para los países en América Latina. Y a nivel interno, en la religión católica, se había llevado a cabo el proceso de expurgar a los teólogos de la liberación. Y allí se llega a Juan Pablo II, en ese contexto, por una parte de demanda de libertades
y por otra parte, expurgados ya los teólogos de la liberación. E insisto, se fue con la única y exclusivo objetivo de lanzar 3 mensajes. ¿Cuál fue el mensaje a los gobernantes? Porque esto no deja de tener cierta trascendencia. El mensaje que dio a los gobernantes fue el siguiente: que la unificación de América Latina dependía y estaba en muy buena medida anclada en el hecho de que todos los países de América Latina compartían la fe católica. Por lo tanto, la fe católica se convertía en el nexo que de alguna manera iba a dar unión geopolítica a todo lo que llamamos América Latina. Y no fue un mensaje baladí el que estaba lanzando. Es decir, convertir, hacer de la religión, en este caso de la religión católica, el nexo de unión, de fuerza geopolítica, no es baladí, porque eso traerá sus consecuencias. Segundo mensaje que lanza Juan Pablo II. El segundo mensaje que va a lanzar es la defensa del rebaño de los lobos rapaces. La expresión lobos rapaces no es mía, es de él, en ese discurso inaugural. ¿Y cuáles eran los lobos rapaces? Las otras, lo que él llamaba sectas. Lo que él llamaba sectas. Y así lo describe en ese discurso inaugural. Es decir, los lobos rapaces son las otras sectas religiosas. Estaba haciendo una referencia explícita y única a todo, realmente, todo lo que es las posiciones evangélicas. Eran los lobos rapaces, porque estaban dinamitando realmente lo que hasta ese momento la Iglesia Católica mantenía como poder. Por lo tanto, Juan Pablo II no estaba dispuesto, por eso ese mensaje a los gobernantes y esa denuncia del evangelismo como lobos rapaces. Juan Pablo II no estaba dispuesto a perder la autoridad moral sobre los países de América Latina. No estaba dispuesto a tener que conceder que la educación, que la sanidad, que la defensa, que la idea de matrimonio, el divorcio, es decir, que todo eso pasara a otras manos distintas, la gestión de lo educativo, de lo sanitario, de lo moral, pasara a manos distintas de lo que hasta ese momento el catolicismo había detentado. Esa es la realidad. Y el tercer mensaje con el que se llegó Juan Pablo II, que es por primera vez cuando aparece, es el anuncio de la cultura de la vida. Y es la primera vez que se acuña esta expresión, o sea, que se vino a América Latina a anunciar la cultura de la vida. Y se lo leo, porque aquí sí es verdad que no quiero falsear ni una coma de lo que Juan Pablo II dijo. Dice: la vida, desde su concepción en el seno materno hasta su término natural, ha de ser defendida con decisión y valentía. Es necesario, pues, crear en América una cultura de la vida que contrarreste la anticultura de la muerte, la cual, a través del aborto, la eutanasia, la guerra, la guerrilla, el secuestro, el terrorismo y otras formas de violencia o explotación, intenta prevalecer en algunas naciones. Y yo me pregunto, cuando leo esto, ¿qué clase de impiedad es la que asocia el aborto a la guerra, a la guerrilla, al secuestro y al terrorismo? Lo siento, es que me pongo, no lo entiendo. O dicho de otra manera, ¿qué perturbado sentido moral puede tener alguien? No lo puedo decir de otra manera. Yo lo leo y me parece que aquí hay un perturbado sentido moral por el cual alguien tiene que estar muy perturbado para asociar el aborto a la guerra, a la guerrilla, al secuestro y al terrorismo. No veo otra manera de decirlo. Y lo siento, es que no la veo. No veo otra manera de decirlo. Y eso me lleva a la cuestión
ayer lo planteabas, Marcela, respecto de los objetivos de desarrollo del milenio y el aborto. Si realmente cruzáramos los datos, yo los he cruzado, lo que pasa es que ahora en este momento no los tengo, lo que es el porcentaje, ¿no? El 5º objetivo de desarrollo del milenio realmente pretendía reducir la mortalidad materna. Y lo cierto es que si en toda América Latina se aprobaran leyes de aborto, se cumpliría con creces el 5º objetivo de desarrollo del milenio. Es decir, ya no hablo ni siquiera de procurar instalaciones sanitarias mejores, de extender un sistema de salud universal, solamente con que se aprobaran leyes de aborto en América Latina, el 5º objetivo de desarrollo del milenio se cumpliría. Es increíble. Y ya por último, como dije que iba a plantear paradojas, les voy a plantear la última paradoja. Esta es la posición de la Iglesia Católica respecto del aborto, respecto de lo que ellos consideran cultura de la muerte. Yo prefiero pensar que algunos que hablan de cultura de la muerte realmente lo que detentan es una cultura machista de la muerte. Son ellos, y no nosotras. Pero quisiera plantear la paradoja. Fíjense, que es la paradoja de la jerarquía católica respecto de la edad de consentimiento sexual. Bien, a ver, edad de consentimiento sexual. En el entorno europeo es la edad de consentimiento sexual, es la edad en la que un niño o una niña puede tener relaciones consentidas con un adulto sin que sea delito. Eso es lo que entendemos por edad de consentimiento sexual. En Europa, la edad de consentimiento sexual oscila entre los 16 y los 17 años. Esto es, si a los 16, 17 años una niña, una adolescente mujer, un adolescente varón tiene relaciones con un adulto, no se considera delito. A excepción, en el caso de Europa, a excepción del Vaticano, que la edad de consentimiento sexual la sitúa en los 12 años. En los 12 años. Pero sigamos, porque la edad de consentimiento sexual significa para la Iglesia que se tiene que dar dentro del matrimonio, porque ya saben que las relaciones sexuales no son posibles fuera del matrimonio. Es más, hay una expresión que me gusta mucho, de nuevo sacado de un texto del Consejo Pontificio para la Fe. Para el Vaticano, y cito, todo acto genital humano debe mantenerse dentro del matrimonio. Qué manera de expresarse, ¿verdad? Todo acto genital humano debe mantenerse dentro del matrimonio. Así pues, la jerarquía católica considera que a los 12 años una niña está preparada para vivir su matrimonio responsablemente, pleno de amor. Estas son palabras de ellos de nuevo, lo de responsablemente, el matrimonio responsablemente, pleno de amor y abierto a la vida. Y digo una niña, porque es a una niña a la que le va a pasar esto, no va a ser a un varón. Así pues, la jerarquía católica está avalando lo que hoy estamos denunciando a nivel internacional, el matrimonio infantil. Y me temo que en algunos países de influencia católica está sucediendo a día de hoy que muchas niñas son casadas a los 12 años. Y les recuerdo, y con esto termino, que me parece que este año es el año de la denuncia contra el matrimonio infantil. No, ha sido el año pasado. Es que ves, todavía estoy un poco yo a caballo entre 2012 y 2013. El año pasado ha sido el año de denuncia de matrimonio infantil. Y con esto lo dejo. Y, por supuesto, aprovecho para agradecerles muchísimo realmente todos estos días. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en esta sala. Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Bueno, pues está sonando esto. ¿Suena? ¿Poquito? Bien. Bueno, primero que nada, saludarles y también saludar con muchísimo cariño a mi querida colega Gloria Ramírez, mi socia en la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, y a todas las colegas que están del otro lado, en otro lugar. Quiero decir que primero que nada me quiero felicitar de compartir esta mesa con Alicia, de agradecerle su claridad analítica. Nos ha propuesto un análisis muy interesante para poder traer aquí esto que nos compete a todas y a todos los que estamos en este lugar y en otros, sobre la democracia y la religión. Me parece que es un lujo la propuesta analítica esta de efectivamente colocar como en espejo de qué se trata la democracia, el pensamiento democrático, y quiero decir aquí laico, frente al pensamiento y a las prácticas y a la estructura religiosa de cualquier religión. Y también eso me parece un acierto, porque para que sean religiones, todas tienen que cumplir con ciertas cosas, y son precisamente estas. Entonces, pues, agradezco mucho, y te agradezco mucho otra cosa, tu emoción política y tu emoción al plantearnos ese desconsuelo por mirar la impiedad. Nombraste impiedad a algo que es una cultura política, y me parece que eso es fundamental y nos puede ayudar también a aclarar a nosotras cosas que nos pasan, porque aquí me quiero referir a las personas que son parte de las religiones y que son parte de la feligresía y que encarnan, viven lo que Alicia nos ha mostrado como una confrontación entre democracia y religión. Pues esos conflictos y contradicciones están dentro de cada persona que tiene su fe, y quiero usar la palabra fe, que es clave en las religiones, como bien nos lo hiciste ver, y otras convicciones, otras creencias, otros principios, y que todo eso coexiste en cada persona, en la modernidad que está abarcada también por creencias religiosas. Y en México, que es, digamos, quisiera traer aquí a México, nosotros tenemos una historia muy larga definida por la relación entre el surgimiento del Estado moderno, democrático, y la separación de la Iglesia del Estado. Entonces, allí donde tú no veías conflicto, en México ha habido conflicto. Por ejemplo, en que se realicen rituales religiosos en lo público. Sí. Por ejemplo, en expresiones, manifestaciones religiosas, que tú mencionaste algo que a mí me impactó mucho una vez que llegué a Madrid el día de la Concepción, y aquello estaba sin un coche en la calle y nada. Llegué al hotel, prendí la tele y vi hincados e hincadas a los gobernantes de ese país en un ritual religioso en la Plaza Mayor. Y bueno, yo me asombré muchísimo porque yo llegaba de un país donde eso no sucedía, y que además ha costado en México, en distintas épocas, conflictos religiosos, sociales y políticos enormemente complejos y fuertes. En México también tuvimos la cristiada en ciertos estados del país, y eso tuvo que ver con una insurrección contra el Estado laico en parte. Y bueno, también decir que para el movimiento feminista, los movimientos feministas,
en los que me ha tocado participar, y los de antes también, los que mencionaba ayer Dulce, de principios del siglo XX, el laicismo ha sido central. No solo buscamos un Estado aconfesional, que creo que es lo que tienen en España, sino un Estado laico. Laico, y muy recientemente se reformó la Constitución para ampliar la concepción del Estado laico y que quedara en todas sus letras, porque solo estaba mencionado en el artículo referente a la educación. La educación deberá ser laica, etcétera, ¿se acuerdan? Y bueno, a pesar de ser un principio rector de la vida política de nuestro país y de la relación entre Estado e iglesias, no estaba en la Constitución y se incluyó. Entonces, para mí, para nosotras, para la tradición feminista, es un punto de inflexión el Estado laico. Exigimos el Estado laico, propiciamos el Estado laico, con otros grupos y fuerzas que, en lo que tú nos has citado aquí, vienen a ser sectas. En México, además de la religión católica, hay otras religiones evangélicas, bautistas, de otros signos cristianos. Pero también hay sincretismo religioso, étnico, que es vindicado por, entre otras cosas, por grupos étnicos que no solo vindican los usos y costumbres para la elección de gobernantes, para el tratamiento de conflictos sociales en un territorio determinado étnico, sino que también vindican una religiosidad particular, sincrética, que combina rituales, creencias prehispánicas o coloniales de la época del virreinato, con un catolicismo interpretado. Bueno, hay modificaciones a la liturgia, en los ritos, la participación de mujeres, por ejemplo, en los rituales en comunidades indígenas, ha sido toda una innovación que se da en el marco de la innovación social, y ha sido interesantísimo. Pero me quiero referir aquí a otras cosas que nos trajiste y que son muy importantes. Y quiero tocar todos estos temas desde el punto de vista político-religioso. La teología de la liberación de este lado del Atlántico ha sido muy importante, ha sido clave. Ha participado no solo en la innovación religiosa, sino en la innovación política de este país. Al abrigo de la teología de la liberación y su enorme vitalidad en México y en América Latina, surgieron infinidad de organizaciones civiles encaminadas a construir los derechos humanos de las personas, a mejorar y ampliar la democracia, a reconocer la diversidad, etcétera, etcétera. No me puedo extender mucho aquí, pero hay toda una corriente importante de la teología de la liberación. Y todo esto para llegar a las teólogas. Mencionaste a los teólogos. Y aquí quiero decir que tenemos teólogas brillantísimas. Por ejemplo, quiero mencionar y recordar, y si nos está oyendo por ahí en alguna conexión, recordar a Ivonne Guevara, que es emblemática en América Latina y en el mundo, y que además estuvo castigada, excluida de la posibilidad de actuar en público durante años por sus posiciones, por su análisis en todos los niveles, desde los contenidos de las creencias religiosas hasta los contenidos de la jerarquía machista, patriarcal de la Iglesia Católica. Organizaciones civiles tan importantes desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, como Católicas por el Derecho a Decidir, a quienes también les mando un beso desde aquí, porque han sido quienes han enfrentado cotidianamente a la jerarquía religiosa
en México y en América Latina. Es más, por la disposición histórica de este país, las demás no nos metemos en eso, porque ellas están haciendo eso, porque ellas están desde su condición católica, están avaladas, tienen autoridad para decir desde ahí en qué no están de acuerdo y qué proponen. Me parece que ellas han sido, bueno, han planteado un racimo de propuestas importantísimas y una hermenéutica religiosa particular. Y han colocado en el mundo de aquellos que interpretan la religión, bueno, pues con lo que no están de acuerdo, y hacen una lectura religiosa muy interesante. Yo he encontrado casi un camino hermenéutico, epistemológico que hacen las colegas. Por ejemplo, hacen lecturas particulares de la Biblia, hacen una búsqueda de lo femenino en esos apartados y vindican, bueno, por ejemplo, a aquellas conductoras de su pueblo, a las diaconisas y a otras mujeres, bueno, como María, pero tienen un marianismo distinto, que no obliga a todas las mujeres a maternidades ni experimentadas en el propio cuerpo, ni en la sociedad como ayuda, apoyo a los demás. Entonces, sí quiero traer aquí esto porque a la par que estaba pasando todo lo que magníficamente nos trajiste acá, estaba una efervescencia también católica en el continente americano y en México en particular. Las teólogas han dotado de reflexión a este proceso, pero también de una convicción. Católicas por el derecho a decidir, cada una de ellas es feminista y además en México son reconocidas como organizaciones feministas de punta, de vanguardia, siempre adelante, en fin. Bueno, no quiero aquí hacer una apología de católicas, pero sí decir que tienen una disciplina, una continuidad histórica muy importante. Han modificado y han propuesto tanto la teología de la liberación como esta teología feminista, y así se llama, han propuesto cambios importantes y también han defendido al Estado laico, que es el que permite que haya diversidad de creencias y que el Estado asegure y garantice que cualquiera puede, en los límites de la democracia y del respeto a los derechos humanos, profesar la fe que quiera profesar, y desde luego la diversidad religiosa es defendida en el Estado democrático, por ejemplo, en México. Quiero decir también que nos trajiste aquí el tema de encontrar en Latinoamérica no solo las identidades que nos han ido construyendo los patricios en sus pactos de caballeros, los libertadores a caballo y todos los hombres que nos han dado patria, sino que también desde el Vaticano y el Papa identificó al catolicismo como seña de identidad latinoamericana. Es muy complicado y muy contradictorio hacer eso, porque en Latinoamérica hay diversidad de religiones y de creencias y esto choca me parece, y creo que lo llamaste así en ese momento, con un fundamentalismo religioso trasladado a lo político. Y eso, bueno, pues no lo aceptamos. Y quiero recordar aquí, años después, hace poco, cuando discutían en Europa, frente a Turquía y otros países con configuración religiosa y política distinta, bueno, hubo fundamentalistas que quisieron identificar Europa con el cristianismo, cuando Europa pues ha sido crisol y fuente, y hay que ver la historia,
de diversas religiones importantísimas en el mundo y de manera contemporánea es habitada por creyentes de muy diversas religiones. Se ha aprobado, por ejemplo, en Suiza, creo que se aprobó que no hubiese mezquitas porque alteraban el paisaje urbano de alguna ciudad. En fin, el tema de identidad y religión es utilizado políticamente de manera terrible. Y bueno, nosotros lo que planteamos es otra cosa, es la libertad religiosa y la libertad de no tener religión. En México todavía habemos generaciones educadas en la educación pública, científica, democrática, laica, y eso crea un pensum social muy importante, un conjunto social, un colectivo social que configura la base de la tolerancia y la base del respeto a las creencias de otras personas, siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos. Y entonces ya quiero tocar aquí el punto muy importante para nosotras y nosotros en México, que ha sido la defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque hemos encontrado directamente enfrente a la Iglesia Católica contraria a los derechos humanos de las mujeres. Y además, como rectora, como liderando una política en la América Latina contraria a estos derechos. Y hemos visto cómo en México, pero también en otros países, se han ido aprobando reformas constitucionales para introducir lo que nos mencionaste como esta concepción de cultura de la muerte que ha sido transformada, digamos, o colocada en las legislaciones de manera religiosa con la concepción del derecho a la vida desde la concepción. En algunos lugares incluso se llama el derecho a la vida del no nato. El derecho a la vida desde la concepción, además, está elaborado con un lenguaje que no es constitucional en nuestro país. La concepción no es un concepto científico y laico, es un concepto religioso. Y no lo podemos aceptar en nuestros marcos jurídicos, no lo podemos aceptar. Pero llevan legislado la mitad del país. Y de pronto logramos detener eso. Logramos detener eso hace ya casi un año. Pero siempre se está ahí pendiente de que vuelvan a plantear esto en los estados donde no se ha legislado. Cambiar la legislación en los otros estados es parte de la agenda política feminista en nuestro país. ¿Cuándo lo lograremos? Pues lo vamos a ir logrando y tenemos que hacerlo porque no solo se atenta contra los derechos humanos de las mujeres con eso, entra en conflicto con el derecho de las mujeres a decidir, que es un derecho humano inalienable, sino que además atenta contra la democracia y el constitucionalismo en nuestro país. Entonces, por eso para nosotras es tan importante. Y bueno, también quiero decir que en la misma época que nos ha señalado, en México y en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, pero en México ha habido un enorme conflicto en la Iglesia Católica debido a las denuncias de pederastia cometidas por religiosos contra niños y niñas. Y mira que ya nos estás explicando esta concepción de que la gente está preparada a los 12 años para poder tener consentimiento sexual. Pues sí, pero los que han declarado han dicho que fueron forzados, que fueron amenazados, que la autoridad moral de quien les sometió prevaleció sobre la posibilidad de negarse. Y muchas otras cosas, promesas
del más allá, y entre la amenaza y la promesa, la verdad que aquí se han cometido crímenes contra los derechos humanos de estas personas. También quiero decir que la Iglesia Católica en México se ha opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que logramos legislar en la Ciudad de México. La gente puede ir a casarse allá, cuéntenselo a sus amigas y amigos, porque no es solo para la gente que vivimos allá, sino que, bueno, como debe ser en nuestro país, se pueden ir a casar allá. Desde luego que luego no se puede vindicar el derecho fuera de ese territorio, pero bueno, vamos construyendo los derechos como podemos. Con esto, ¿qué quiero traer aquí? Quiero decir que la iglesia hegemónica en México, pero todas las iglesias o todos los sistemas religiosos norman la sexualidad humana. Es uno de sus objetivos históricos. Desde que hay religiones, estas, a través de sus instrumentos políticos, han normado la sexualidad y han normado, para empezar, un principio que nos han hecho pasar como natural, pero además como diseñado desde la deidad, es el principio de la heterosexualidad. Y por eso, en el feminismo, en todos los feminismos, en todas las agendas feministas del siglo XX, ha estado como principio político básico y como principio de los derechos humanos de todas las personas, la libre opción, la libre preferencia sexual. Nos parece que es clave, que es un derecho humano que las personas podamos optar por con quién nos rascamos la panza, con quién nos vamos de fiesta, con quién estamos en la intimidad, a quién amamos, con quién nos apasionamos. Es un derecho humano de las mujeres el lesbianismo. Es un derecho humano de las mujeres la bisexualidad. Es un derecho humano, y podríamos citar pues todas las que se nos vayan ocurriendo, siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos. Por ejemplo, contra el derecho al libre desarrollo sexual, a la libertad sexual que tienen que tener las niñas y los niños en este país, y que tienen que tener garantizada la seguridad sexual, que es muy importante y que no se cumple en México. Y bueno, nosotras decimos que somos portadoras de una cultura de la vida porque además queremos una maternidad libremente elegida y además protegida y garantizada por la sociedad y el Estado. Y eso en México no se cumple. Deberíamos destinar todos los recursos posibles a cuidar, proteger, acompañar a las mujeres en su maternidad cuando así lo deciden, desde la sanidad hasta la educación, el trabajo, la vivienda, todo. O sea, la propuesta feminista es una propuesta compleja, integral, es solidaria, empática, es coadyuvante, es de cooperación, es de implicación para garantizar tanto la libertad, que nos mencionaste como parte de los principios de la democracia, desde luego la igualdad, que es un principio básico en la sexualidad, y también la justicia. Y decir que todo aquello que conculque derechos es injusto, no es democrático, y que nosotras por eso nos decantamos por la construcción de los derechos y luego, además, porque cada quien resuelva sus conflictos, que son muchos, de creencias, con valores en su vida, en su acción política, en su causa, y que pueda aportar, desde luego, pasos importantes para la vida democrática, donde quiera que se dé. Todo este conjunto
de vindicaciones de derechos sexuales y reproductivos. Son derechos humanos y son derechos democráticos. Termino con eso y las invito siempre, siempre a defender los derechos humanos de todas las personas y de las mujeres y las niñas en particular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos que honrando los tiempos limitados que tenemos para la sesión de este día, sus preguntas deberán ser muy concretas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miriam Josefina Galindo Flores y yo le quiero preguntar sobre una cuestión específica. Usted comentó que en la encíclica que dijo el Papa Juan Pablo II, él comentó que el aborto era igual que la guerra, el terrorismo, entre otras cosas, y dijo que no entendía esa cuestión. La verdad, en ambas hay muerte de por medio y hay vidas que se pierden. Y esto abre pie a la pregunta que es como una situación complicada y me gustaría saber su opinión. Dice, nosotras como mujeres debemos tener la decisión de tener o no a un hijo, deseado o no, pero ¿qué pasa con los derechos de estos pequeños productos quizás femeninos? ¿Quién defenderá a estas mujeres en potencia? Esta es una interesante cuestión y me encantaría saber cuál es su opinión respecto al tema. Muchas gracias. También les recuerdo identificarse con su nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Norma Liliana Ruiz Gómez, yo vengo de Colombia. Quiero hacer una reflexión, voy a intentar honrar el tiempo para todos y todas. Quiero decirles que estoy adelantando mi tesis de doctorado que se llama Aproximaciones a la inclusión de género desde la perspectiva de las categorías éticas, identidad, persona y diferencia. El género como categoría analítica en el marco del patriarcado nos pone a pensar que tendríamos que hablar de identidad no solo desde lo ontológico y lo lógico, sino desde las ciencias humanas y sociales. Una identidad tanto de las mujeres como de los hombres. El enfoque sintetizador de género plantea que, al hablar de género, se habla de una cualidad histórica, construida no solo para las mujeres, sino también para los hombres. En ese sentido, permite analizar que no todo ha sido bueno para los hombres. Esto me conmovió profundamente. En cuanto a la igualdad, si se da en la percepción del reconocimiento del otro, parafraseando a la doctora Millares, ese otro como igual, necesitamos ver las otras, tanto mujeres como los otros en tanto hombres. La doctora Valcárcel nos dice, el feminismo es una teoría política. Permítanme citar a Villoro. La ética política sin una ética que la justifique es fuerza ciega. La ética social sin un conocimiento político que la explique es una ilusión vacía. Por tanto, creo necesario pensar la ética y la política unidas, para la identidad, para la inclusión de género. Bien lo ha dicho la doctora Marcela Lagarde el día de ayer. El feminismo no solo estamos planteando transformaciones para las mujeres, sino para la cultura. Y como lo ha planteado en uno de sus tantos escritos, ser diferentes no significa inevitablemente ser desiguales. Si bien la diferencia, como nace en Aristóteles y en Platón, se ha promulgado como la desigualdad, en la globalización, las diferencias entre hombres y mujeres, es necesario reflexionarla desde la constitución de identidades masculinas y femeninas. La narratividad, por tanto… les pedimos brevedad. Perfecto, porque leo un tenemos último el párrafo. tiempo. Leo un último párrafo. Muchas gracias. La narratividad se nos presenta como una teoría ética. Parafraseando a la doctora Millares, en los derechos económicos, sexuales, culturales, políticos y coeducativos es necesario la corresponsabilidad. Propongo un diálogo entre hombres y mujeres, sin miedo. Ya lo dijo Pepe Rodríguez, Dios nació mujer. Y Carl Gustav Jung, el hombre y la mujer poseen en sus psiques el ánima y el ánimos, o sea, lo femenino y lo masculino. Sí, 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 sí. Mil gracias. Gracias. Era todo, por eso no hablé toda la semana, para poder hablar. Sí, muchas gracias. A ver, pedimos a todas las personas brevedad
para que puedan participar. Gracias. Acá. Hola, buenos días. Pamela Rodríguez, soy politóloga. Una de las partes de la encíclica habla que la Iglesia Católica está en contra del divorcio porque fomenta la desintegración familiar y bueno, ahí dan toda una explicación. Pero ¿qué pasa cuando estos motivos de divorcio son la violencia intrafamiliar? Quiere decir que la Iglesia avala la violencia intrafamiliar. ¿Y qué se podría hacer para que exista una revisión de todos los documentos católicos y que se le otorguen los derechos a las mujeres dentro de la Iglesia Católica? Sí, por favor. Mi nombre es Domingo Gatica y soy un machista en rehabilitación. Pues sí. Bueno, y a propósito de españoles, Ortega y Gasset, es que aquí he escuchado mucho la palabra ideas y apenas ayer le escuché a usted decir creencias. Ortega y Gasset decía, tenemos ideas que analizamos y deconstruimos. Bueno, no decía de construir, pero estamos parados sobre nuestras creencias. ¿Sí? Esto me lleva a pensar, leyendo a Kenneth Gergen, un teórico potente del construccionismo social, él dice que en la actualidad los expacientes de los psiquiatras se juntan para pelear contra sus expsiquiatras. Los defensores de los animales se juntan para pelear en contra de los psicólogos conductistas. Y dice así, hasta las prostitutas quieren hacer periódicos para defender sus derechos. Aquí traigo el texto y no lo leo porque después me van a correr. Pero sí, no, la verdad, pero así lo dice. A lo que voy es, en el uso del lenguaje, y usted lo dijo ayer, es muy importante el lenguaje, la violencia simbólica y todo lo que ello implica, ¿no? La pregunta es una duda, y quiero aprovechar que la tengo aquí tan cerquita. Así como a Kenneth Gergen, profesor de escuela de psicología aparte, y que se dedica a analizar los discursos, se le fue esto, porque no es cuestión de la traducción, en el original está igual. La pregunta es, cuando usted dice mujeres, es mujeres, ¿sí? Pero cuando dice niñas, mujeres, ahí son las diferencias en jerarquía. Y cuando dice varones, usted doctora española, no me acuerdo su nombre, Alicia, dice varones. Entonces, para hombres, esta es una duda, ¿por qué para los hombres decir varones en ese uso del lenguaje? A lo mejor es una minucia, y eso lo he visto en varios estudios españoles sobre cuestiones de género. Gracias. Gracias. Por favor. Mi nombre es Diana Laura Cañedo Valderas. Bueno, a mí me gustaría que al hacer las conclusiones de este seminario se pusiera especial énfasis en… No se escucha bien, por favor. Me gustaría que al hacer las conclusiones de este seminario se pusiera especial énfasis en la violación de los derechos de la mujer en México, ya que con el pretexto de una supuesta o aparente alienación parental, específico, en la mayoría de los casos no es más que el modo maternal normal entre la mujer y los hijos, de los cuales ella es regularmente la encargada de su cuidado y educación. Por eso no es válido confundir con el pretexto de esa alienación maternal, materno-filial, que actualmente por moda se utiliza para explicar o dictaminar la convivencia normal en la familia mexicana. Muchas gracias. Por favor. Me viene a la mente algo con todo esto, resumiendo todos estos días y teniéndolos a todos ustedes presentes. Isabel, verás si estás ahí. ¿Te acuerdas de la frase que me dijiste que dijo Winnie Mandela? Amandala Briore, el poder para la mujer, ¿verdad? Si bien han dado en el clave un pilar fundamental para el manejo de lo que debe hacer la mujer en esta democracia feminista, la institucionalidad, porque si bien la mujer puede concebir y generar paz, es bien sabido que también la mujer, entre nosotras nos damos hasta con la cubeta, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque yo soy Gabriela Roca,
trabajo con 35 varones, liderando la estructura más fuerte de gestoría médica. Y trabajo con 20 mujeres de las fuerzas políticas más importantes de este país a nivel función pública, en una institucionalidad unánime para generar ese bienestar que tanto necesita esta nación. Ahora bien, sobre el azoramiento, ¿qué hacer en materia jurídica? Porque a mí me asombró la cuestión de ver a una niña de 9 años dar a luz. Y ese caso se ventiló, 9 o 12 años, pero tan pequeña, tanto que le queda por la vida. ¿Qué se puede hacer más a favor de las niñas que van encaminadas a ser mujeres? Muchas gracias. Por favor. Buenos días, mi nombre es Alejandra Berrueto, soy abogada y mi pregunta es de ayer. Quería comentar sobre el caso de la actual diputada federal de 23 años que no cuenta con estudios universitarios y que en su extenso currículum destaca su participación como bailarina de ballet. Mi pregunta es y quiero saber qué piensan. ¿Es justo para México que por un par de tetas tengamos legisladoras de ese nivel? No solamente por cubrir las cuotas de género. Gracias. Gracias. Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Grecia Benavides y a mí me gustaría que las dos, la doctora Alicia y la doctora Marcela, podrían por favor aclararme lo que es público, lo que nos concierne a todas y a todos, lo que es el Estado, lo que es la institución y lo que es la religión que está en lo privado y que no le concierne a todos y a todas. Me gustaría que lo dejaran muy claro porque en el tema sobre todo del derecho a decidir sobre mi cuerpo es un tema privado y lo que le concierne a lo público es mantener mi vida y mi seguridad. Entonces me gustaría mucho que se aclarara por los temas que se han tocado el día de hoy. Gracias. Gracias. La última, por favor. Buenos días, mi nombre es María Concepción García y trabajo en Profepa. La pregunta es, ¿qué piensa usted de la mala interpretación de mujer y hombre sobre la liberación femenina? El hombre en el feminismo, no pidas dinero si trabajas. Muchas gracias. Gracias. No la pescó, no la pescó. ¿La puedes repetir? Yo tampoco la pesqué. Dice, ¿qué piensa usted de la mala interpretación de mujer y hombre sobre la liberación femenina? El hombre en el feminismo, no pidas dinero si trabajas. ¿No pides? No pidas dinero, la mujer no. Ajá. Olvídense porque con todo el mundo hablando no se escucha. A ver, alguna que lo pueda. Sí. No entiendo, pero la verdad, bueno. Bueno, nada más entonces lo primero, ¿qué piensa usted de la mala interpretación de mujer y hombre sobre la liberación femenina? Nada más está ahí. Gracias. Bueno, Alicia, por favor. A ver, yo quiero decir que estamos escuchando a Alicia y ella nos va a contestar las preguntas. Bueno, en la medida de mis posibilidades, porque tengo que reconocer que nunca soy muy rápida yo ante las preguntas para elaborar las respuestas, la verdad, no tengo yo esa inmediatez, ¿no? A ver, yo creo que a lo largo de las intervenciones yo cité la encíclica, en este caso de la mujer, pero realmente todo lo que tiene que ver con la anticultura de la muerte es del discurso inaugural de Juan Pablo II en esta cuarta conferencia general del episcopado en Latinoamérica. Lo aclaro porque no quisiera que se confundieran de dónde salen las palabras textuales que he citado, que no son mías, pero en este caso son de Juan Pablo II en ese discurso inaugural.
Respecto de, esa era la primera intervención, que iba acompañada de otra segunda cuestión en esa misma pregunta, ante la cual yo no puedo más que decir que yo estoy a favor de la vida de las personas de carne y hueso, y que solamente cuando digo estas cosas es que yo soy un poco bruta, lo reconozco. Entonces yo solamente siempre pienso en Aristóteles, aquello de el ser en potencia y en acto. Entonces el ser en potencia puede ser o no ser. Y a partir de ahí, yo ya, lo siento, es que soy muy bruta, la verdad es que debo ser de análisis corto y ya no le doy más vueltas. Entonces, yo hipótesis no suelo hacer, futuribles tampoco, y por supuesto carezco de una bola de cristal para saber lo que van a ser las cosas de aquí a un año, de aquí a 2. No, yo quiero, las personas de carne y hueso, saber qué compromete a sus vidas y saber cómo esas vidas pueden ser vividas en libertad. Eso es lo que a mí me preocupa, única y exclusivamente. Respecto de la segunda intervención, violencia intrafamiliar e Iglesia, pues yo no sé en el caso de México, pero en el caso de España, hasta que los obispos lograron concienciarse de que tenían que denunciar la violencia de género, que así la llamamos, en el seno de las relaciones afectivas, previamente tuvimos que oír muchas barbaridades por parte de algunos de nuestros obispos más ínclitos, asegurando, entre otras cosas, que determinadas situaciones de familia debían exigir, de alguna manera, digamos, eso que ellos utilizan con mucha gracia, que es la resignación. Espero que con esto haya contestado, pero algunos de nuestros obispos llegaron a salir con estas, llegaron incluso a cuestionar la violencia de género, que realmente se produjera como fenómeno. Respecto a la intervención tercera, creo que el primer día hablé de los estereotipos sexuales y como la percepción suele ser selectiva. Me temo que en este caso ha operado en su contra, porque sí que me he referido a adolescentes niños y adolescentes niñas, a chicos y a chicas. No utilicé nunca de manera unilateral varón para referirme a todos los estados de los hombres desde que son niños hasta que mueren. No, maticé en todo momento las edades, diciendo chico, chica, adolescente, joven, adolescente varón, adolescente mujer, es decir, en este momento. Entonces, me gusta porque de alguna manera confirma eso, es decir, cómo funcionan los estereotipos y cómo la percepción es selectiva. En este caso, con la atribución, bueno, cuando se me dice que había dicho varón para referirme a cualquier cosa, no deja de ser como, en fin, aquí estamos nosotros, ¿no? Que no pasamos por ninguna fase, estamos siempre como varones puestos en el mundo. No es un ataque, no te veo, no sé dónde estás, no es un ataque, solamente para que veamos cómo funcionan los estereotipos, que a veces nos inducen a error, nada más. La persona que ha hecho propuestas me imagino que serán tomadas en cuenta por la organización de este evento. Y respecto de lo público y lo privado, respecto de lo público y lo privado, yo realmente solamente separo como privado o entiendo como privado únicamente dos cosas: las creencias, única y exclusivamente las creencias,
y aquello que tiene que ver con la intimidad, con la intimidad. Todo lo demás forma parte del ámbito de lo público. De hecho, por retornarme a la anterior cuestión, uno de los problemas a los que hemos tenido o asistimos las mujeres cuando quisimos poner en práctica la denuncia de la violencia contra las mujeres es que realmente fue sacarla de ese ámbito de la privacidad para llevarla al terreno de lo público, y que realmente eso se denunciara como lo que es. O sea que estrictamente privado, única y exclusivamente las creencias y el ámbito de la intimidad. Todo lo demás es público. Y cuando digo con ello que es público, es que es objeto, puede ser objeto de intervención mediante leyes, es decir, programas, lo que se trate, o sea, dependiendo de lo que se trate, se aplicará una u otra cosa, pero está, por lo tanto, sometido a, digamos, cierta intervención, única y exclusivamente. Y con esto creo que... no, lo de la meritocracia, lo de la intervención de la diputada. Sí. A ver, yo creo que ayer Amelia habló bastante explícitamente, perdona, pero me parece que así fue, que realmente teníamos que llegar a democracias meritocráticas y que mientras esto no fuera así, la democracia realmente, pues digamos, una de sus vías de fuga era precisamente no consolidar que las personas llegaran por meritocracia. Dicho lo cual, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, hay que, digamos, que la selección de las personas sea por meritocracia. Pero hasta que eso se produzca, nadie me va a poner encima de la mesa, nadie me va a cuestionar el talento de las mujeres frente al talento de los varones. ¿Alguien cuestiona el talento de los varones? ¿Alguien lo está cuestionando? ¿Por qué llegan a los cargos políticos a día de hoy? Sé que tienen un talento especial, unos méritos por encima de la media, o llegan como llegan también algunas de las mujeres, por redes informales, por grupos de confianza. A ver, ¿de qué hablamos? Es decir, hablamos de los partidos políticos, sabemos cómo funcionan. Y sabemos que uno de los mecanismos de funcionamiento, puesto que la meritocracia no parece que todavía a día de hoy sea la condición inexcusable para acceder, es por redes informales, grupos de confianza. Pues hasta ahí, no digo más, que sea por redes informales y por grupos de confianza a las mujeres.